Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, quizás buenas noches, vaya a saber uno a qué hora están mirando esto. Para mí son buenas tardes, casi buenas noches. Eh, y quería, bueno, darles la bienvenida a la segunda clase virtual, remota, de estas cosas raras que estamos atravesando este año, eh, que tienen que ver con la educación a distancia, puntualmente nuestra materia economía, y lo que vamos a trabajar hoy es la segunda escuela económica que vamos a ver, que es la escuela fisiócrata. Es una escuela económica que se desarrolla un poquitito después de lo que veníamos viendo en la clase pasada, de la escuela mercantilista. Es una escuela en sí misma, en este caso estamos hablando de muchos autores que convivieron y que conformaron una escuela económica eh, entre sí, y que tiene que ver con otro proceso histórico que tiene algunas cosas en común, pero que también tiene bastantes diferencias con respecto a lo que veíamos visto en la clase pasada, de lo que venía pasando en Inglaterra. ¿Cuándo tiene lugar la fisiocracia? La fisiocracia tiene lugar alrededor del siglo XVIII, un poquito antes de lo que fue la Revolución Francesa, quizás, pero es contemporánea a la Revolución Francesa, la escuela fisiócrata, y tiene que ver, fue desarrollada en Francia puntualmente. Esto nos da un contexto bastante distinto, si bien comparte algunos factores, es un contexto bastante distinto al que venían teniendo los mercantilistas, a pesar de que, agregado a que fueron entre 2 y 3 siglos después, el desarrollo de la fisiocracia con respecto al principio del mercantilismo, no solo es la diferencia temporal, sino también que hay determinados factores propios de los países que nos terminan afectando en la teoría económica, como vamos a ver en un rato. Lo primero que hay que decir es que en Francia, como seguramente ya sabrán, el feudalismo tardó bastante más en caer, está muchísimo más arraigado, porque funcionaba económicamente mejor, porque culturalmente el poderío de la iglesia era muchísimo más fuerte en Francia que en Inglaterra, porque no tenía este aislamiento y esta necesidad de navegar como la tenía Inglaterra, como habíamos visto en la clase pasada. Digo, distintos factores hicieron que el feudalismo demorara bastante más en caerse en Francia que en Inglaterra. Por eso llegamos recién en el siglo XVIII a hablar de la primera escuela económica en Francia. ¿Y por qué se desarrolla? ¿Qué cosas pasan en Francia? Bueno, obviamente hay una crisis del sistema feudal. ¿Y por qué es la crisis del sistema feudal? Y en principio porque hay un crecimiento de la burguesía. ¿Con qué está relacionado este crecimiento de la burguesía? Y un poco con lo que habíamos ya hablado en la clase pasada, que venía pasando en los últimos siglos, en cuanto a el desarrollo de la navegación, el crecimiento de la burguesía, el crecimiento del comercio, la aparición de sectores económicos que buscan el lucro y buscan eh, explotar la riqueza de alguna manera, contrastándose con la economía feudal de consumo que existía hasta ese momento. Y el segundo gran punto que existe, o el segundo gran factor que lleva a la caída del feudalismo en Francia y la posterior Revolución Francesa que todos conocemos, claramente es la aparición, la ocurrencia de la Revolución estadounidense en 1776. Como ustedes saben, Francia e Inglaterra han sido dos países que históricamente han estado enfrentados, han tenido montones de guerras entre sí, y la Revolución estadounidense no fue una excepción de esto. Lo que generó la Revolución estadounidense fue que muchos nobles franceses decidan apoyar ese proceso revolucionario para restarle poder a Inglaterra. Ese proceso revolucionario fue exitoso, pero a costa de muchas cosas, y entre esas cosas, claramente el poderío de la nobleza francesa sufrió mucho por la cantidad de dinero que tuvo que perder por esta empresa, por el apoyo a la revolución estadounidense. Lo que terminó pasando en definitiva es que terminó vendiendo o arrendando sus tierras que usaba para consumo a los burgueses que venían en ascenso, que venían apareciendo en Francia. Y esos burgueses que empezaron a explotar las tierras, empezaron a tratar de ganar más plata con esa explotación de la tierra. Ya deja de ser una producción de consumo, la producción agrícola, sino que pasa a ser una producción mucho más lucrativa. Tiene un fin de lucro, claramente.
Y fíjense cómo acá también aparecen las particularidades de cada país. Hablar de una producción agrícola desarrollada en Inglaterra es difícil porque tiene poco terreno, tiene un clima bastante hostil, tiene terrenos bastante difíciles de cultivar, y no es el caso de Francia, que tiene grandes extensiones de tierra, un clima mucho más amigable y la producción y la posibilidad de producir muchas más cosas. Entonces, claramente el centro de la escuela fisiócrata, que es la escuela que surge de Francia, es la producción agrícola. Y casi etimológicamente su nombre lo dice, fisiocracia no es ni más ni menos que el gobierno de la naturaleza. Hacia ahí apuntan los fisiócratas, y vamos a tratar de ver cuáles son lo que ellos plantean. Algunas cosas que quedaron quizás colgadas del foro del mercantilismo, que ustedes empezaron a mencionar, que se ve que como que no nos cierran del todo, ¿no? Del mercantilismo, que está muy bien esto del comercio y todo eso, pero en definitiva hay algo que no nos termina de cerrar. Y creo que lo que no nos termina de cerrar a todos, a mí tampoco, digo, ahí estoy de acuerdo con muchos de ustedes, es que la definición mercantilista implica que el que vende gana y el que compra pierde. Si el comercio lo que hace es que uno gane y el otro pierda. Entonces, en definitiva, decir que el comercio es generación de riqueza, y es difícil porque el comercio no genera riqueza, lo cambia de manos. Pareciera que esto viene medio por ese lado. Eso es lo que no nos termina de cerrar, y hay mucho de esto de los monopolios y los precios caros, y cómo es esto de la riqueza, que es acumulación de oro y plata, pero si yo tengo bienes no soy rico. Estas son cosas que nos hacen ruido todo el tiempo, y que el centro de ese ruido que nos hace tiene que ver con esto, con que el comercio, en principio, si el comercio implica que el que vende gana y el que compra pierde, lo que termina pasando es que la economía es un juego de suma cero. Digo, porque alguien gana 10 y el otro pierde esos 10. Entonces, en definitiva, no se ganó nada. Ahora, ¿es la economía un juego de suma cero? Digo, ¿no se genera riqueza nueva en el proceso económico? Esa es una de las grandes preguntas que nos gusta respondernos, o nos gusta preguntarnos a quienes nos interesa la economía o sabemos algo de economía. Y la primera respuesta que dan los fisiócratas frente a esto, que ellos también plantearon esto frente a los autores mercantilistas, y no les cerraba tanto tampoco a ellos, la primera respuesta que ellos dicen es sí, se puede generar riqueza, sí hay origen de riqueza, y esto lo podemos ver claramente en la producción agrícola. ¿Qué dicen ellos? La producción agrícola tiene la capacidad de generar un excedente, generó algo más, generó, ellos lo llamaron un produit, un producto neto, perdón por mi francés, pero es lo que hay. Este producto neto que genera, ¿de dónde sale? A ver, ellos dicen muy fácilmente, nosotros plantamos una semilla, esas semillas terminan creciendo, terminan generando plantas, y después a la larga esas plantas nos van a dar frutos. Supongamos las uvas que aparecen acá en el slide. Y vamos, y esas frutas que me aparecen a mí, y esas plantas me van a dar la posibilidad de alimentarme, de vender algunos racimos de fruta, de uvas, y por otra parte, y por qué no, de usar las semillas que están en las uvas para plantar nuevas plantas. Entonces, yo planté una semilla, saqué una planta, comí de esa planta y encima volví a plantar otras plantas más. Al finalizar todo el proceso, tengo mucha más riqueza de la que había inicialmente. Yo tenía una sola semilla para una planta y ahora tengo muchas semillas para muchas plantas. Y aparte consumí. Entonces, claramente hay un origen de riqueza, y este origen de riqueza está dado por la producción de la tierra, dicen los fisiócratas. El trabajo de la producción de la tierra genera riqueza, y ese es el origen de la riqueza de acuerdo a la escuela fisiócrata. No solo eso, sino que encima lo que ellos dicen es que la producción agrícola produce el alimento necesario para que otros puedan hacer otra cosa. Si hay alguien que se dedica a comerciar, si hay alguien que se dedica a la alfarería, a hacer jarrones, si hay alguien que se dedica a mirar el cielo todo el día, no sé, lo que se les ocurra, es porque atrás hay alguien que se dedica a producir alimentos para que ellos puedan comer. Entonces, la producción agrícola es el origen de todo, de ahí nace todo. Y este es el centro y el eje de la teoría fisiócrata. La pregunta es, ¿la producción agrícola genera riqueza?
¿El resto de la producción genera riqueza? Esta es la pregunta que nos hacemos todos. Me gustaría que estén adelante mío para responderme y empezar a charlar y discutir un rato. La verdad que es bastante difícil en esta situación. Quizá más adelante podemos hacer algún Zoom y tener algunas discusiones más o menos ordenadas, pero ahora está un poco difícil. La pregunta es, ¿toda producción genera riqueza? Producir un banco, ¿genera riqueza o no genera riqueza? Según los mercantilistas, la producción manufacturera, el tipo que agarra un tronco y lo transforma en un banco, no genera nada de riqueza. Lo único que hace es transformar la madera que hay dentro de ese tronco. Nada más, no hay riqueza nueva. Vamos a ver que en realidad hay mucha evolución posterior y hay gente que salió a contestar esto, que no está tan de acuerdo tampoco, pero en principio lo que ellos dicen es, no, la producción de la manufacturera o la producción artesanal no genera nada de riqueza, solo transforma la riqueza. Los únicos que generan riqueza son ni más ni menos que los productores agrícolas. La riqueza se produce a partir de la tierra. Y a partir de ahí lo que hacen es mostrar cuáles son los sectores que intervienen en la economía. Y ellos distinguen tres grandes sectores. El primer sector es lo que ellos llaman el sector productivo. ¿Cuál es el sector productivo? Los productores agrícolas. Casi redundante y muy repetitivo lo que vengo diciendo, pero es el centro de su riqueza, de su teoría. El sector productivo es el sector de los productores agrícolas. Después hay un segundo sector que ellos lo reconocen como el sector propietario, que son los terratenientes, los dueños de las tierras, aquellos nobles que se habían quedado sin plata después de apoyar la revolución estadounidense y tuvieron que alquilar o arrendar sus tierras para que las produzcan otros. Esos propietarios son un segundo sector que lo único que hacen es poner a disposición su tierra y cobrar por eso y nada más. Y hay un tercer sector que ellos lo llaman sector estéril. ¿Qué es este sector estéril? Básicamente los artesanos y los comerciantes. Como vimos hace un ratito, los artesanos transforman los bienes. No hay generación de riqueza. El tipo que hace una mesa, lo que hace es agarra los troncos, los transforma y los convierte en mesa. Transformaron las cosas que ya había, pero no crea nada nuevo. Los artesanos no crean, transforman, por eso son estériles. Y por ende, y aparte de eso, los comerciantes, como vimos al principio, lo único que hacen es cambiar de manos la riqueza que existe. Hacen que antes estaba en manos de uno y ahora está en manos de otro, pero no generaron riqueza nueva. Entonces también son estériles para ellos. Lógicamente, de estos tres sectores, el centro de todo, el sector central, es ni más ni menos que el sector productivo. Pero acá no se queda la cosa, en realidad es muy interesante lo que plantean, es quizás este que vamos a ver ahora es el gran aporte que hacen ellos. Los fisiócratas, la escuela fisiócrata, como ustedes saben, o como ya les dije hace un rato, tiene mucho que ver con la naturaleza y varios de ellos, varios de esos autores tenían mucho que ver con la medicina o con la fisiología, que era una medicina muy primitiva en esos momentos, pero tenían mucho que ver con eso, entonces empezaron a hacer comparaciones, ¿sí? Que las vamos a ver en un rato. Porque antes lo que vamos a tratar de ver es cómo se relacionan estos tres sectores, para tratar de entender un poco más la conclusión a la que llegan. Ellos dicen, nosotros tenemos tres sectores. Tenemos un sector propietario, como dijimos recién, tenemos un sector productivo y tenemos un sector estéril. Lo que ellos dicen es, a pesar de que el sector productivo es el central y el más importante, necesita de los otros sectores. Existe un flujo de bienes y servicios entre todos los sectores. Digo, por ejemplo, el sector propietario necesita comida o le paga la comida al sector productivo. Por otra parte, el sector productivo le tiene que pagar al sector propietario por el uso de la tierra, porque para poder producir necesita la tierra del sector propietario. También podemos decir que el sector productivo necesita pedirle tierras al sector estéril. Pedirle herramientas al sector estéril. Digo, los artesanos son los que van a forjar las herramientas que ellos necesitan para producir la tierra. Y a su vez, estos artesanos van a necesitar las materias primas, los troncos de los árboles, por ejemplo, para hacer
los bancos y las mesas, como puse en los ejemplos hace un rato, necesitan las materias primas para poder producir y aparte necesitan alimento, necesitan comida que también le van a demandar al sector productivo. Y por último, podemos decir que el sector propietario también le demanda bienes al sector estéril, usa bienes del sector estéril, se viste con ropa que hacen los artesanos, se viste o le compra telas a los comerciantes, o etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, todos los sectores están relacionados con los demás. Todos los sectores forman parte de un flujo que hace que la economía se sostenga. Digo, ellos lo comparan, y ahí sí vuelvo a esto de que venían de la medicina, lo comparan con el funcionamiento de los órganos del cuerpo. Ellos dicen, todos los órganos del cuerpo tienen alguna función en particular. Más allá de cuál es más importante o cuál es menos importante, quizás todos creemos que el corazón, no sé nada de medicina, ¿no? Pero que el corazón es quizás el órgano más importante que tenemos, pero si no tuviéramos al hígado para filtrar las cosas, para filtrar los alimentos, entonces también nos moriríamos. Entonces también es un órgano muy importante. Digo, todos los órganos son muy importantes. Y la circulación que hay y la relación que hay entre todos los órganos también es fundamental. Entonces, cada sector depende de los demás. Cada órgano depende del resto de los órganos, decían ellos. Cada sector, los productores dependen de los artesanos, que dependen de los productores, que dependen de los propietarios, que dependen de... Digo, todos entre sí son interdependientes. Cada uno depende de los demás. Entonces, si cada uno depende de los demás, si se afecta a un sector, se termina afectando a los demás. Se afecta todo el circuito. Y lo mismo pasa si yo afecto el flujo de los bienes. Si yo hago que la circulación de bienes sea más lenta, sea más trabajosa, sea más complicada. Entonces, la conclusión a la que terminan llegando a partir de esto que están diciendo es, si yo intervengo en esta economía, si yo tengo, por ejemplo, un Estado muy fuerte que interviene mucho en la economía, lo que va a terminar pasando es que afecte directamente este flujo, que se ralentice el flujo y que todos los sectores se vean afectados. Entonces, lo que ellos plantean es que exista la menor intervención posible, que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Fíjense qué tan opuesto es todo esto a lo que vimos en la clase pasada. Básicamente no tomaron nada de los mercantilistas, dijeron que todo lo que decían estaba mal. Porque ellos hablaban de un Estado presente favoreciendo los monopolios. Ellos dicen, nada, Estado presente, el Estado no tiene que existir, tiene que haber libre circulación de bienes. Lo que me importa no es la acumulación, es el flujo de bienes y servicios. Digo, este es otro concepto muy importante que va a retomar más adelante Adam Smith, vamos a ver en la próxima clase. En definitiva, todo se reduce a una frase que seguramente escucharon bastantes veces a lo largo de estos años de secundario, que es laissez-faire, laissez-passer. Laissez-faire, laissez-passer es una frase fisiócrata que lo que dice es, ni más ni menos, dejen hacer, dejen pasar. Dejen que todos los sectores actúen como tienen que actuar, que se van a regular entre sí y que y si nosotros intervenimos ahí, vamos a afectar ese flujo. Hay una excepción, y esta excepción me gustaría marcarla y me gustaría comentarla para que quede claro. No es que no tiene que existir el Estado tiene que existir, ellos dicen que es necesario que haya un Estado, que el Estado tiene objetivos que son propios, como por ejemplo la defensa de la nación frente a naciones extranjeras, entre otras cosas. Digo, el Estado tiene que existir. Y como el Estado tiene que existir, de algún lado tiene que sacar la plata. Entonces, ellos ponen alguna excepción a esta intervención del Estado, que es el cobro de tributos, el cobro de un tributo en particular. Ellos dicen, hay un impuesto que de última el Estado tiene que cobrar para poder funcionar. Pero si el Estado tiene que cobrar impuestos, la pregunta es, vamos para atrás un poco, ¿a cuál de estos tres sectores se los va a cobrar? ¿Se lo va a cobrar al sector propietario, se lo va a cobrar al sector productivo o se lo va a cobrar al sector estéril? En realidad, lo que ellos dicen es, quizás lo primero que se nos ocurriría pensar es, y que se lo cubre al sector propietario o al sector estéril, a cualquiera de los dos, para mí es lo mismo. Pero ellos van un poquito más allá y dicen, si yo se lo cobro al sector propietario, lo que va a hacer el sector propietario va a ser aumentarle la renta al sector productivo.
o cobrarle más, o pagarle más barato la comida o pagarle más barato los bienes al sector estéril. Si yo se lo cobro al sector estéril, lo que va a hacer el sector estéril es, no sé, cobrar más caro las herramientas que le vende al sector productivo, por ejemplo. En definitiva, siempre los impuestos, dicen ellos, van a terminar recayendo en el sector que origina la riqueza, que es el sector productivo. Porque el Estado se los cobra a él o porque se los cobra a otra persona y esa persona se los va a trasladar. Porque como no tiene la capacidad, los otros sectores no tienen la capacidad de generar riqueza, entonces no les va a quedar otra que trasladar ese impuesto a quien sí tiene la capacidad de crear la riqueza. Entonces, ellos dicen, como no hay otro sector capaz de crear la riqueza que no sea el sector productivo, lo mejor que podemos hacer es, si el Estado tiene que cobrar un impuesto, que se lo cobre a ese sector, que se lo cobre el sector productivo. ¿Por qué? Porque si se lo cobra a otro, no solo lo termina pagando el sector productivo, sino que aparte va a afectar a estos flujos, va a afectar a la circulación de los bienes y servicios. Entonces, para no afectar la circulación de bienes y servicios, y que en definitiva termine pagando el mismo, que lo pague el sector productivo y no afectamos nada más. Es el menor efecto posible que podemos tener en la economía o la menor intervención posible que podemos tener en la economía. Este es un gran aporte que hacen y hay veces que parece medio extraño lo que plantean, pero viéndolo desde ese punto de vista es muy lógico. Quizás vimos la clase pasada del sector mercantilista que era muy básico, pero fue el primero que empezó a pensar la economía de otra forma y que dejó un legado muy importante, más en términos prácticos que en términos teóricos, pero lo dejó. Con el sector fisiócrata lo que ocurre es algo más o menos parecido. El sector fisiócrata sigue siendo un sector, la escuela fisiócrata sigue siendo una escuela que no es muy desarrollada ni muy compleja, pero que sí trae algunos elementos nuevos que son muy importantes. El primero es que empieza a hablar de flujo. El primero es que empieza a hablar de producción, de generación de riqueza a través de la producción. Ellos lo circunscriben a la parte agrícola, pero hablan de producción como origen de riqueza y eso es un factor muy importante. Y el segundo gran aporte es este que tiene que ver con el flujo. Esto que tiene que ver con que todos los sectores de la economía son interdependientes y el flujo de bienes es central para esta economía. Vamos a ver que a partir de esto que plantean van a venir autores posteriores que van a hacer la última definición de riqueza, que es la que seguimos manejando hoy y que tiene mucho que ver con este planteo de la escuela fisiócrata. Entonces, quizás este gráfico que aparece acá es el gráfico central de la escuela fisiócrata. Así que bueno, acá terminamos con la clase de fisiocracia. Ya voy a dejar alguna otra preguntita en el foro para que vayamos conversando entre nosotros y discutiendo acerca de esto. Y la semana que viene vamos a tener un nuevo tema y nos vamos a meter ya con la economía un poquitito más compleja y con más cosas, porque se viene quizás el autor o uno de los autores más importantes de la historia, que es ni más ni menos que Adam Smith. Que tengan un buen fin de semana, que tengan una buena semana antes de ese fin de semana y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.